Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión de esta semana. El día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre organizaciones del Estado. Lógicamente, a lo largo del desarrollo de la asignatura, hemos venido abordando diferentes aspectos y consideraciones y condiciones relativas a la conformación y estructura y el sostenimiento de las instituciones estatales. Nosotros, en la medida de lo posible, iremos abordando cada uno de estos aspectos para efecto de poder ser lo más claro posible en tanto a la construcción de este ente soberano como a la conformación de las figuras o entidades que a su vez lo integran. Ahora vamos a hablar de organizaciones. Precisamente al decir organizaciones, pues tendríamos que partir de la noción de que hablaremos de una especie de ficciones jurídicas que vienen a darle forma a personas morales o personas colectivas que vienen a incluso conformarse como parte de una realidad a la que le vamos a llamar, pues, digamos, administración, gobierno o incluso, digamos, órganos del Estado. Para ello, precisamente, vamos a empezar a hablar de las organizaciones del Estado, los órganos, su clasificación, algunas de sus características y principalmente vamos a hacer un apartado o un comentario especial sobre el apartado de los límites de la actividad estatal. ¿Por qué se hace tan relevante esta cuestión? Principalmente porque recordemos que la formación del Estado en un contexto determinado, pues tiene como finalidad por así decirlo, la obligación de satisfacer los intereses de la colectividad que lo conforma. Así pues, en este sentido, las organizaciones estatales serán aquellas eh, entidades o entes que vendrán a construir eh, la conformación de esta entidad a la que llamamos Estado. Y vamos a analizar el elemento órganos, que en este caso los órganos serán el conjunto de atribuciones o de competencias que serán luego desempeñados en el ejercicio o ejercitados, ¿verdad? En su ejercicio por una persona física determinada, la que, al expresar su voluntad o realizar su actuación dentro del marco de las atribuciones y funciones que le han sido conferidas, produce una mencionada, dice aquí imputación, que implica en este caso una consecuencia, una determinación. Vamos empezando por definir estos elementos de la definición que estamos incluyendo. Es una cuestión general, vamos a definir la definición. Vamos a desmenuzarla un poquito, partiendo de la noción de conjunto de atribuciones o competencias. Partamos de entender que en primer lugar, el órgano en sí no existe. Como dijimos en un momento, es una ficción jurídica. Es una ficción que implica una creencia, una creación del propio derecho y del ser humano que busca generar una serie de responsabilidades o capacidades en una, digamos, entidad. Esta entidad en realidad no existe físicamente. Si, es como si preguntáramos ahorita, ¿existe, por ejemplo, la Secretaría de Salud? Pues como entidad no podemos decir físicamente esto es la Secretaría de Salud. Podemos entender los elementos que la constituyen, podemos hablar de la infraestructura que la compone, podemos hablar de sus funcionarios, pero en este caso, la Secretaría en sí es una ficción. Porque en realidad eso es una ficción. No existe un término como decir, es que la secretaría será una estructura cuadrada o redonda. No existe en realidad una cuestión como, esa determinación. Lo que existe es un entendido de atribuciones y competencias que recaen en una persona jurídica, en una persona moral y que precisamente
esa ficción de persona se va a encargar de cumplir una cierta cantidad de potestades, de facultades, que le van a servir para generar una serie de resultados que nosotros podemos ver como claros. No obstante, tenemos que ser muy claros, porque en sí, físicamente, nosotros podemos decir, existe el titular, el secretario, que como dice esta definición, el secretario será una persona física que se encarga de representar a esta entidad, mas no obstante, sí hay que reconocer que estas figuras no existen. Es como cuando decimos la Secretaría de Marina en sí, el término secretaría, como se puede llamar secretaría, en algunos estados se le conoce como ministerio. Y también ministerio tenemos que partir del análisis de lo que significa ministerio. Porque cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de el sacerdote, el pastor, cumple un ministerio. Pero cuando dice, entonces, ¿qué es este ministerio? En algunas ocasiones, desde el punto de vista del derecho administrativo, se establecían cuestiones importantes como definir qué era precisamente esta característica o esta capacidad de ejercer sobre una determinada red o condición de atribuciones una prestación. Y precisamente existe una cosa que es una palabra bastante interesante y que ahorita nos traerá muchos problemas que vamos a ir desmenuzando poco a poco, que es el término dignidad. Cuando nosotros preguntamos qué es esta cuestión, que es esta competencia, es una dignidad. ¿Y a qué le llamamos dignidad? Precisamente a una condición, ¿verdad? A una característica, a una capacidad de... Porque precisamente si partimos de esta idea de que ser secretario es una cosa y la secretaría es otra, nosotros tendríamos que entender que por ser un conjunto de atribuciones y competencias, será una potestad que se le da a una persona que tiene la capacidad o el carácter de merecimiento, por eso se le conoce como una dignidad. Entonces, esta dignidad es una condición. Cabe señalar que cuando se hace la declaración, o más dicho, la notificación de cómo se hace la conquista de América, la conquista de México, los españoles traían un documento, un acta, digamos así como de juzgado, una notificación de juzgado para poder justificar la conquista. Y en este caso, precisamente explican que, bueno, Dios creó todo y que como Dios era el dueño de todo, había puesto a San Pedro como su representante. Y aquellos que sucedieron a San Pedro en aquel trono y dignidad decía que aquella facultad de ser sacerdote, profeta y pastor como el Papa, ¿verdad? O ser pastor como el Papa y poder decir yo soy pastor es una dignidad, precisamente la cuestión de los cargos públicos, ¿no? Una condición de dignidad, una cosa que se le da solo a aquel que lo merezca. Y en este caso tendremos que saber que esta característica de entidad, de esta organización, precisamente será de carácter por encima de todo una dignidad. Porque dignidad no es otra cosa que la capacidad de merecer. A fin de cuentas, lo que entenderemos por dignidad será la capacidad de merecer, aquello que nos da la capacidad de merecer, como cuando decimos o dicen, ¿verdad? En la Iglesia Católica, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Estamos hablando de un problema, yo no lo merezco.
¿verdad? Lo comentaban en aquellas lecturas de la Biblia, ¿no? Cuando aquel dice, es que yo no soy digno. No soy digno quiere decir no merezco. Y en este caso, cuando hablamos de esta atribución, función, será precisamente la capacidad de ejercer. Por eso se supone que se tienen que apoyar en personas de una reconocida solvencia moral. Cuestión que, bueno, por desgracia, no tendríamos que estar discutiendo en este momento al hablar de órganos del Estado. De este mismo sentido, o en este mismo sentido, nosotros tendríamos que aclarar la cuestión de la competencia. La competencia será una de estas facultades con las que cuenta el órgano del Estado. Para ello tendríamos que aclarar que la competencia es una medida de la jurisdicción asignada a un órgano. O sea, jurisdicción proviene de jurisdictio, que quiere decir dictar derecho. A fin de cuentas, jurisdicción será el espacio geográfico, material, digamos, personal, sobre el que yo ejerzo mi capacidad de dictar derecho. En este caso, nosotros estamos hablando de una característica específica de competencia. La competencia entonces será esta capacidad de mandar o de otorgar una serie de disposiciones de derecho en un determinado espacio geográfico, material, personal o de otra índole que me imagino que podrán ver o ya vieron en la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho, cuando se habla de ámbitos materiales, ámbitos personales, ámbitos territoriales de aplicación, por ejemplo, en el caso de la norma, y la jurisdicción o la competencia precisamente se ejerce de la misma forma. Entonces, dice aquí esta definición que es la determinación genérica de los procesos en los que es llamado a conocer por razón de materia, de cantidad y de lugar un órgano. En este sentido, pues lógicamente cabe señalar que cuando nosotros hablamos de órganos, estamos hablando de una serie de dignidades que se ven acompañadas de una serie de potestades. Estas potestades es a las que le llamamos competencias. Hay una cuestión muy interesante con respecto a las competencias. Principalmente cuando nosotros ahora empezamos a entender los nuevos modelos de educación que a veces pueden resultar catastróficos para los docentes como yo, pero independientemente de eso, podríamos decir que estos nuevos modelos nos hablan de una educación por competencias. Y cuando decimos, ¿qué es esta educación por competencias? Bueno, la idea, yo he sabido de maestros que ponen a competir a sus alumnos pensando que eso es la competencia, pero nuevamente tendríamos que venir a aclarar que esta competencia es una capacidad de, como hablamos en este caso, de dignidades, ahora estamos hablando de unas capacidades. Por eso se dice, vamos a desarrollar las competencias. Igual voy a meterme en una cuestión que voy a hacer una explicación un poco más amplia y quizá sea un poco fuera del contexto, pero va a servir mucho para entender esta cuestión de las competencias. Cuando nosotros desarrollamos una asignatura, se tiene que entender qué busca, qué competencias genera o qué competencias pretende desarrollar. Habrá competencias que estén orientadas hacia la comprensión, hacia el entendimiento, hacia el desarrollo, hacia incluso, podremos decir, hacia la aplicación. Y en este caso, las competencias administrativas de las que estamos hablando o las competencias de carácter gubernamental tienen que ver con capacidades de este estilo. Capacidades que permiten desarrollar, hacer o en su defecto incluso no hacer. Podríamos decir nosotros un ejemplo de competencia muy interesante y que habla de órganos del Estado, es cuando nosotros aquí en Puebla, por ejemplo, en el estado de Puebla, teníamos separadas dos dependencias gubernamentales. Por una parte, el Departamento de Seguridad Pública y por otro lado, el Departamento de Tránsito Municipal. El policía de tránsito, que podría ser aparentemente tan policía como el policía municipal, era el policía de tránsito era el único que podía imponer multas. El policía municipal no podía.
Entonces, a veces podía uno decir, estoy estacionado en doble fila, pero como la patrulla que viene ahí es de policía, no de tránsito, no pasa absolutamente nada porque no está dentro de sus competencias la capacidad de sancionarme por estar mal estacionado. Esa es una competencia, precisamente una organización estructurada de una serie de capacidades que se ven limitadas por una jurisdicción. En este caso, es una jurisdicción en campo o en el sentido de la materia de la acción. La materia de la acción sería una materia de carácter administrativo que implica o la sanción de los delitos, o la persecución, o la investigación, o la determinación de sanciones por infracciones de tránsito. Esa es una cuestión de competencia. A partir de aquí nosotros tenemos que ir desmenuzando poco a poco estos elementos que hablan de los órganos. Y en este sentido tendríamos que entender que existirán dos elementos importantes que tenemos que abordar. El concepto de órgano jurídico y el concepto de órgano físico. ¿Por qué? Porque como platicábamos hace un momento, el órgano como conjunto de competencias, el órgano jurídico del que estamos hablando, es una entidad que no existe, es una ficción. Es como cuando nosotros decimos, en realidad voy a ir a hablar con la secretaría. Con la secretaría no se puede hablar. Con quien se puede hablar es con el secretario, que en este caso será el órgano físico, la persona llamada a ejercer competencias. Hace tiempo estaba trabajando, asesorando una tesis de una chica que habla precisamente sobre lo que vamos a trabajar más adelante, que tiene que ver con las limitaciones del ejercicio de las funciones del Estado. Y precisamente decía el asesor de esta chica que era importante poder establecer una sanción para el órgano jurídico. ¿Por qué? Porque en realidad quien hizo daño fue la secretaría. Pero ¿qué podemos hacer con la secretaría? Es como decir, el daño lo hizo el gobierno. ¿Cómo vamos a sancionar al gobierno? Es que el daño lo hizo el país. Bueno, vamos a sancionar al país. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Lo disolvemos? En realidad no existe una forma de sancionar a la entidad. Vamos a sancionar a la Secretaría de Marina. Vamos a castigarla y entonces ahora vamos a volver Secretaría de Recursos Hidráulicos y Marina. Es una cuestión que no se puede sancionar. En este caso, el órgano jurídico es una entidad que no existe, es una entidad ficticia creada por medio de un ordenamiento para poder cumplir con las funciones, porque se requieren este tipo de órganos. Y a partir de ahí nosotros podríamos decir, ¿qué pasa con el problema que viene un poco más abajo en la diapositiva, que nos dice el problema de la voluntad? El problema de la voluntad en términos de órganos jurídicos es que el órgano jurídico puede manifestar voluntades, pero sus voluntades normalmente devienen de sus propias atribuciones y funciones. O sea, será facultad y será voluntad de la administración el ejercer sus funciones, pero la forma en la que las ejerza tendrá que ser totalmente competencia de la voluntad personal. O sea, la voluntad del órgano físico. Por eso la responsabilidad, cuestión que ya salió a relucir, problema de responsabilidad, que vamos a tratar un poco más adelante. Cuando hablamos de esta responsabilidad, empezamos a preguntarnos quién es el que está obligado a pagar por una cuestión que tiene que ver con la voluntad. Me voy a meter en un tema un tanto escabroso, pero considero que sería importante abordarlo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un caso como el caso de la guardería ABC, el caso de la guardería ABC fue un caso bastante doloroso para la vida del Estado mexicano. Fue un caso muy sentido en el que un conjunto de niños, menores, bebés, se vieron envueltos en un incendio derivado de una falta de prudencia, falta de diligencia, falta de atención de instancias gubernamentales. En este caso, cuando nosotros preguntamos, ¿quién es el responsable del caso de la guardería ABC? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién es el responsable del asunto de los desaparecidos en Ayotzinapa? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿quién es el responsable de los
homicidios que pudieron haberse derivado de actividades como Aguas Blancas, de actividades como Acteal, de casos tan renombrados para nuestra vida pública y nuestra vida del Estado, para que forman parte incluso de la responsabilidad del Estado. Y vamos a algo más en corto. Vamos a preguntarnos quién fue responsable de la situación de la escuela, esta Repsamen en la que tanto se vivió durante el año pasado, en el mes de septiembre, el día del terremoto que sacudió a nuestro país hace unos cuantos meses. Si nosotros nos preguntamos, pues no hay forma de sancionar a las entidades. Es que en el caso ABC fue la Secretaría de Salud o fue el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, pero en este caso el órgano jurídico no puede ser sancionado. ¿Qué hacemos? Cerramos los hospitales. O en definitiva, como ABC fue una cuestión del IMSS, o en este caso a cerrar, vamos a disolver el Distrito Federal derivado de la cuestión de Repsamen. Vamos a disolver la delegación. Pues no se puede sancionar de esta forma, pero nosotros también tenemos que saber que a pesar de que existe una voluntad que permite que esto funcione o que esto llegue a tener el efecto que tiene, pues quizá no podemos hablar de una certeza sobre la responsabilidad del individuo, ¿no? Es que sabes que es que en realidad el titular de la secretaría, el órgano físico es el responsable de la situación. Sí, pero el órgano físico ni siquiera está en una zona recóndita del país donde ocurre el accidente, ¿no? Yo no digo que tengamos que exonerarlos, no, alguien tiene que ser responsable, porque volvemos al término responsabilidad, pero si efectivamente existirán casos en los que la voluntad manifestada por el funcionario, que en este caso es el órgano físico del que estamos hablando, deberán tener consecuencias. Claro que sí, eso es indiscutible. No obstante, ¿qué pasa cuando no se manifiesta esa voluntad de forma, digamos, definitiva o clara? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo vamos a establecer esa responsabilidad. Y hay que aclarar que en primer término o en términos generales se tendría que saber que esta voluntad en algunas ocasiones, pues lógicamente tiene que generar sanciones cuando una voluntad provoca un daño. Pero no es lo mismo la voluntad del órgano jurídico que la voluntad del órgano físico, porque la voluntad del órgano físico puede tener una sanción y puede tener una repercusión que es lógica. ¿Por qué? Porque los actos volitivos que tienen que ver con el wollen, con el will, con el want, con el quiero, con la voluntad en español, tienen que ver precisamente con esta intención de, que es solamente capacidad del órgano físico. No existe la voluntad del órgano jurídico. La voluntad del órgano jurídico es la ejecución de sus capacidades, de sus competencias. Y a partir de ahí nosotros vamos a tener que entender que existen ahora sí una serie de elementos que nos van a entender, nos van a desentrañar cómo funcionan estos órganos. En primer lugar, tenemos que saber que administrativamente existe una clasificación de la que vamos a tomar o echar mano para poder describir el sentido de nuestra explicación. En este caso, primero tendríamos que saber que existe una serie de elementos a los que les vamos a llamar órganos, y estos órganos para su administración se conformarán como centralizados o descentralizados. Cuando nosotros hablamos de centralizados, ya habíamos hablado algunas cuestiones de estas en el entorno de la forma de gobierno, y nosotros tendríamos que saber que los poderes centralizados serán aquellos, órganos centralizados serán aquellos que concentran el poder en el centro del Estado o en una sola entidad. Un ejemplo de ello podríamos decir la cuestión de las secretarías, como la Secretaría de Marina, que tiene su poder centralizado en una institución y que está conformado administrativamente por una sola entidad. A partir de ahí nosotros tendríamos que saber que existen órganos descentralizados. Lógicamente, cuando nosotros hablamos de órganos descentralizados, empezamos a meternos ya a una cuestión de carácter meramente administrativa. Si existen formas de gobierno centralizadas que tienen concentrado el poder en entidades centrales, como la capital,
y existen entidades descentralizadas que tienen repartido el poder en distintos, digamos, espacios geográficos donde pueden ejercer sus funciones de gobierno, también administrativamente el término descentralizado implica la conformación de órganos que cumplen ciertas funciones, pero que por sus características pueden tener personalidad jurídica y patrimonio propios. Un ejemplo de esto es cuando nosotros hablamos de nuestro estado, tendríamos que decir, nuestro estado o nuestro gobierno federal, tendríamos que decir que tenemos una entidad centralizada, pero que reparte administrativamente funciones a distintos órganos, descentralizando el poder. Aunque estamos centralizados como forma de gobierno, una forma centralizada y paraestatal, nosotros tenemos la descentralización administrativa como parte de esta capacidad. ¿Por qué? Porque cuando firma Secretaría de Marina o cuando firma Secretaría de la Función Pública o cuando firma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no firman a nombre del presidente, firman a nombre propio. ¿Por qué? Porque tienen personalidad suficiente y patrimonio para funcionar de forma independiente de las estructuras del gobierno, digámoslo así, central. En el mismo sentido, tendríamos que hablar de órganos desconcentrados. El ejemplo de la desconcentración tiene que ver con un órgano general central que conserva los mismos elementos de poder que digamos, digamos, de forma intacta. Conserva sus elementos de poder, pero lo que hace es establece, por decirlo así y salvando las distancias, una serie de sucursales que rinden cuenta directamente al órgano central. Un ejemplo de ello podríamos decir es en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Servicio de Administración Tributaria. El SAT no tiene capacidad independiente. El SAT depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, el SAT es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. ¿Cumple funciones? Sí. Son como una especie de tentáculos que sirven para que esta Secretaría Central tenga diferentes alcances. Sí. Se encuentran divididos organizativamente como diferentes funciones. Sí, pero todos sirven para el mismo jefe, para la misma representación. El SAT por sí solo no puede hacer las cosas. Hace sus funciones por medio de la representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa es la diferencia entre descentralización y desconcentración administrativa, que precisamente tiene que ver con situaciones que podemos ver replicadas en muchos lados. Por ejemplo, cuando una empresa muy grande pone diferentes sedes o diferentes sucursales. Podría ser un supermercado, una farmacia o incluso una entidad administrativa. Cuando nosotros hablamos de esto podemos decir, si existe un organismo desconcentrado de nuestro gobierno, por ejemplo, la administración que se encarga de el suministro y distribución de los recursos hidráulicos como el agua, nosotros podríamos saber que pueden tener diferentes centros de cobro, pero no por ello quiere decir que sean diferentes secretarías. Simplemente se encuentran desconcentradas. En este sentido, nosotros tendríamos que aclarar que los órganos del Estado cumplen ciertas características que los hacen particulares. En primer lugar, los órganos del Estado no se encuentran sometidos a otro órgano. ¿Por qué? Porque los órganos son, en la medida de lo posible, autónomos. Cuando nosotros hablamos de esta cuestión, nosotros podríamos dividir, por ejemplo, en órganos las funciones gubernamentales o las funciones del Estado. Y podríamos decir que el Ejecutivo no depende del Legislativo, ni el Legislativo depende del Judicial, ni el Judicial depende del Ejecutivo, ni ninguna clase de combinación en la que uno dependa del otro. Tienen relaciones interorgánicas, como ya lo platicamos hace un momento, pero no por ello quiere decir que dependan. Es que si el Ejecutivo no determina, el Legislativo no puede funcionar. Son cuestiones completamente independientes.
Por eso pueden establecer políticas y estructuras de contrapeso entre una entidad y otra, porque precisamente se encuentran capacitadas de la misma competencia en términos de jerarquía, en términos de atribuciones, para poder decir, ¿sabes qué? Aquí le estás regando. Yo te recomiendo que rectifiques el camino de tus determinaciones. En este sentido, serán independientes y a medida que se reparta la soberanía, se distribuye el poder. O sea, mientras serán independientes, la soberanía se repartirá entre todos los órganos. Recordemos que la soberanía no recae en el gobierno, recae, de acuerdo a lo que hemos venido platicando en el artículo 39 de nuestra Constitución, recae esencial y originariamente en el pueblo. Y en este sentido, cada función deberá, o cada órgano deberá cumplir una función específica, porque para eso fueron creados. ¿Y por qué? Son, digamos, depositarios del ejercicio de esta soberanía con la que cuenta el pueblo. Y lógicamente, con el paso del tiempo vendremos a entender que la complejidad del Estado vendrá a determinar de forma directamente proporcional el número y la complejidad de las estructuras y los órganos que conforman el Estado. Mientras más grande sea el Estado, más órganos y con mayores atribuciones deberán tener. Un ejemplo de ello es la cantidad de regidores que puede haber en una entidad, dependiendo de la cantidad, uno, de ciudadanos que vivan en él, y otro, la potencia o el poderío económico del mismo, porque lógicamente el ayuntamiento de Puebla no necesitará o no tendrá las mismas necesidades que el ayuntamiento de, no sé, de Atlisco, por ejemplo, o de Izúcar de Matamoros, que lógicamente el contexto en el que se encuentran son completamente diversos. Y estos contextos completamente diversos serán los que vengan a determinar la necesidad de la conclusión o inclusión de más o menos entidades u órganos que vengan a cumplir con las funciones del Estado, aunque aparentemente en términos generales sean las mismas. Otro ejemplo de ello podría ser, a pesar de que pudieran ser del mismo tamaño, no tendrá las mismas necesidades un municipio como San Blas en Nayarit o un municipio como Izúcar de Matamoros en Puebla. La complejidad de cada una de las instituciones pedirá o exigirá, en la medida de lo posible, las características que requiere para su funcionamiento. Así pues, vamos a llegar al elemento central de nuestro trabajo. Digo central porque es el que va a llevarnos más trabajo en sí, que es la responsabilidad como límite de la actividad estatal. ¿Por qué mencionar la importancia de la responsabilidad? Bueno, en primer lugar tendremos que decir que responsabilidad viene del latín respondere, que respondere implica ponerse como garante. Respondere es una cuestión que nos hace pensar en algo muy interesante. Aprovechando que estamos, vaya, en esta plática y todo esto, responder es una cuestión que se vuelve muy curiosa. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿la responsabilidad cuando nace antes o después de un acto? ¿Por qué esta pregunta? Es una pregunta hasta cierto punto retórica. ¿Cuándo nace la responsabilidad? ¿Nace antes o nace después del acto? Cuando nosotros hablamos de esta responsabilidad, yo normalmente siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando uno tiene relaciones sexuales con su pareja antes del matrimonio, por ejemplo, le dicen a uno, te dije que tuvieras relaciones sexuales con responsabilidad. Y dice uno, bueno, me estoy haciendo cargo de las consecuencias, ¿no? ¿Está siendo responsable o irresponsable? Dicen ahí,
maneje usted con responsabilidad. Bueno, eso quiere decir que si atropello a alguien, pues me hago responsable del atropellado, ¿no? O es que voy a manejar de forma diligente. Recordemos que la mayoría de delitos dolosos, digo culposos, perdón, son aquellos que derivan de una culpa, no de una mala intención, como el homicidio, por ejemplo, por ir conduciendo, o los accidentes de tránsito. Cuando nosotros hablamos de esta clase de cosas, cuando nosotros hablamos de esta clase de cosas, no existe voluntad del que va manejando, ¿verdad? No, no sale a manejar hoy y dice, voy a atropellar a alguien, ¿no? No salgo con ganas de atropellar, no, no, él sale con ganas de llegar a su destino con bien. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de responsabilidad, decimos, es que el que iba manejando, ¿manejó o no manejó con responsabilidad? No, pues sí manejó con responsabilidad o no. O en qué momento podemos decir si lo hizo o no lo hizo. Porque el problema de responsabilidad es que para poder ser responsable, se tiene que tener primero ante qué responder. Si no hay ante qué responder, no se puede ser responsable. En todo caso, se puede ser previsor. En todo caso, se puede ser precavido. Pero yo no puedo decir, si vas a tener relaciones sexuales, tenlas con responsabilidad. Tenerla con responsabilidad es saber que después del acto pueden venir consecuencias. Y tu responsabilidad es responder por las consecuencias de lo que tú actuaste mal. Entonces, ¿el Estado es responsable? ¿O quién es el responsable? ¿Qué es lo que platicábamos hace un momento? Cuando empezamos a hablar de esta idea del ABC, del colegio Repsamen, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, lógicamente tiene que haber alguien que diga, yo asumo las consecuencias, yo respondo, yo me pongo como garante de. Porque si no existe quien ponga como garante, no va a haber responsabilidad. Ser responsable implica asume las consecuencias de tus actos, correctas o incorrectas, beneficiosas o perjudiciales. Es como cuando juega uno serpientes y escaleras, ¿no? Le tocó una escalera y uno está muy contento cuando sube, pero ¿qué pasa cuando nos toca una serpiente y bajamos? Ahí hay responsabilidad. Yo tengo que asumir mis actos. Y el Estado tiene que asumir sus actos, porque el Estado, derivado de su responsabilidad, se generan condiciones especiales. Aquí hay una cuestión muy interesante, porque por desgracia, cuando nosotros empezamos a hablar de límites de la actividad estatal y correspondencia derivada de responsabilidad, nos metemos en un problema que es los derechos humanos. Sí, ¿y cómo funcionan los derechos humanos? ¿Cómo funcionan los límites que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que establece la Constitución como derechos humanos? Ah, caray. Y ahí es cuando empezamos a preguntarnos, bueno, entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Porque el Estado, primero que nada, tiene una obligación de garantizar que nosotros podamos vivir libres de cualquier clase, por ejemplo, de violencia, de daño, podamos crecer sanos y fuertes como niños, vivamos en un medio ambiente sano, que tengamos la facultad de poder ir a la escuela, que desayunemos todos los días, que tengamos un alimento calientito en el estómago antes de empezar mi actividad académica, mi actividad profesional, que yo tenga derecho a una casa, que yo tenga derecho a tantas cosas. Híjole, qué complicado. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Cómo puede garantizar de verdad todo lo que se supone que tiene que darme, que hemos venido platicando desde un principio como una de las obligaciones, ¿no? Que empezamos a hablar dentro de las funciones administrativas y dentro de las funciones que hoy venimos a hablar como órganos administrativos, órganos jurisdiccionales, órganos legislativos, y que esos órganos legislativos no se crean para otra cosa que no sea hacer leyes que estén en favor de sus gobernados, y que la administración pública no tiene otra cosa que hacer que buscar el beneficio de quienes gobiernan, y que el órgano judicial se dedique a impartir justicia adecuada para quienes van y lo solicitan, que a fin de cuentas son los destinatarios de todas las intenciones del Estado. Perdón, ya me emocioné. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de esta cuestión, lógicamente empezamos a preguntarnos, ¿y cómo funciona esta cuestión?
cómo funciona esta cuestión del Estado. Perdón si hablé muy rápido, es que me emocioné. Pero bueno, la idea es explicar dónde se supone que está la responsabilidad. Cuando nosotros estamos hablando de esta responsabilidad, tendríamos que entender que el Estado tiene una obligación de garantizar. Estoy contestando. Aquí la idea es que el Estado tiene la obligación de garantizar en la medida de lo posible una serie de condiciones que entendamos que si no se satisfacen, el Estado va a terminar cayendo en una responsabilidad, porque los órganos tienen la obligación de garantizar esas condiciones que se supone que les dieron origen. Y cuando empezamos a hablar de los límites de la actividad estatal, pues no tenemos que caer a otro que sea la garantía de la vida de los propios gobernados, la garantía de la seguridad, la garantía de la integridad, la garantía de todas estas condiciones que el Estado puede terminar violentando. Vayamos a este caso de Repsamen, vayamos a este caso de ABC, vayamos a este caso de estas organizaciones. No estamos pidiendo que se diga, es que el responsable es tal, métanlo a la cárcel. Porque quizá el responsable será muy difícil de determinar. Aunque sí tendríamos que decir, la cosa es que nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, poder decir, Estado, responde. Estado, garantízame. Estado, otórgame. Porque esa es mi función, esa es mi condición. Yo soy tu gobernado, yo soy quien te da sustento. Yo soy quien te da la vida, Estado. Tú vives gracias a mí, que soy el soberano, y no como particular. No es como cuando nos ponemos con el policía y le decimos, gracias a mí comes. No, la tira no es esa, la idea no es esa. La idea es decir, Estado, tus órganos tienen una responsabilidad y tú tienes una obligación que incluso vamos a analizar ahorita porque viene en el artículo 109 constitucional, que lo podemos ver en este momento en el último párrafo del artículo 109, dice, la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Sí, bastante complejo, bastante complejo. Porque si recordamos y volviendo un poquito a la diapositiva anterior, cuando se hizo la reforma de derechos humanos en el año 2011, se dijo que estas declaraciones universal, la Convención Americana y todos los tratados internacionales que hubiese firmado México se considerarán parte de la propia Constitución. Bastante delicado, porque la actividad estatal busca garantizar, porque la actividad estatal tiene que venir a defender, a proteger, a tutelar. Y ahora nos preguntamos, ¿y qué deberes se generan de la responsabilidad? En primer lugar, el deber de reparar. Enseguida, el deber
de investigar. ¿Por qué? Porque el problema a mí no me interesa que tú me pagues, a mí me interesa que me digas, este es el responsable y él está pagando, él está cumpliendo, él está en determinadas circunstancias, condiciones. ¿Sabes qué? Yo sé que esta persona que actúa de mala fe, lo que está buscando es resarcirte el daño. Porque por desgracia la reparación del daño no siempre es material. ¿A mí de qué me sirve que el Estado me dé 50,000 pesos si yo en realidad sé que lo que necesito es que me diga, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? Te voy a mandar al psicólogo para que satisfagas tu necesidad emocional. ¿Sabes qué? Tu familiar que falleció, desapareció, se encuentra en estas condiciones. Lo que necesitas es tal vez el cuerpo para velarlo. No pides más. Eso pasa con la gente de los 43 desaparecidos de Yotzinapa. La gente ya no está pidiendo indemnízame con millones, miles de millones de pesos. La gente lo que está pidiendo es dame un cuerpo para enterrarlo y tener donde llorarle. Eso es responsabilidad del Estado. Deber de reparación, deber de investigación, deber de sanción. ¿Sabes qué, Estado? Dime, el responsable es este y vamos a sancionarlo, pero que se sancione de verdad. Y en este caso, podemos entender que los límites que se establecen para la actividad estatal son precisamente los límites que tienen que garantizar la vida de la propia, el interés del pueblo. El pueblo tiene un interés y ese interés está orientado en este sentido. Estado, garantízalo a tu pueblo. Y ya lo mencionábamos en algunas clases anteriores cuando hablamos del principio de no intervención. ¿Qué pasa con Bashar al-Assad, no? ¿Qué pasa con situaciones como lo que está pasando en Siria? El Estado efectivamente tiene que darnos los elementos para que se cumpla la ley y que se satisfagan los intereses de la colectividad, porque el Estado para eso se creó. Cuando ya platicamos sobre la Constitución, empezamos a organizar cuestiones que tienen que ver con la conformación de la entidad soberana a partir de un ordenamiento, y ese ordenamiento es lo que va a venir a darle forma al Estado. Igual me apasiono y si me salgo del tiesto un poco, pues no lo hago con mala intención, al contrario, lo que quiero es ilustrar la situación que implica estos límites de la actividad estatal. No existirán más límites que el interés de los gobernados, porque la intención es esa. Estado, te hicimos para esto. Estado, tienes que garantizarnos, tienes que darnos, tienes que dotarnos de... Y si ya por tu actividad irregular no funcionó, acepta la responsabilidad. Funcionario, recoge la parte que te corresponde. Entidad, toma la parte que te corresponde. Porque si bien es cierto, los órganos de gobierno no existen, porque las secretarías no existen, también es cierto que esas ficciones jurídicas tienen recursos. Y al tener recursos, lógicamente, tienen una personalidad. Que si bien no actúan a nombre propio, no actúan a nombre propio, pero que buscan el interés del Estado, buscan el interés del particular. Por eso tan interesante este artículo 109, que además el artículo 109 no habla de responsabilidad del Estado. Tradicionalmente, el artículo 109 nos habla de la responsabilidad de los servidores públicos, de este órgano material, de este órgano personal, de este titular de la administración, del titular de la secretaría, del titular de un órgano de gobierno, que será quien tiene la responsabilidad en última instancia. Porque la idea es esa. A mí, págame, pero garantízame. A mí, otórgame, pero asegúrame. Y dame, Estado, porque tu limitación en este caso no es otra que la garantía de que puedas otorgarme. La garantía de que
tuteles mis intereses, la garantía de que manifiestes lo que para mí es lo que conviene por medio de tus órganos que tienen una serie de competencias que hemos venido analizando a lo largo de la sesión de hoy. Que en otro sentido, pues no tienen otra finalidad que solventar los intereses del pueblo soberano que supuestamente vienen y soportan. Porque la idea es esa, que en la medida de lo posible vengan y soporten estas entidades. Después de este análisis y esta condición en la que hemos venido a hablar un poquito de los órganos del Estado, pues cerramos el día de hoy nuestra sesión y espero que la sesión haya sido de su interés y que les ayude a ir generando en la medida de lo posible una visión suficientemente amplia y compleja sobre el sentido de la titularidad del Estado y los órganos que lo conforman. Estamos hablando de Estado. Hoy en día es una cuestión que precisamente tiene mucho que ver con nuestra realidad, con lo que vivimos, con una estructura de gobierno, con cambios y con una serie de instituciones con las que tenemos que trabajar todos los días y que forman parte de nuestra vida diaria. Espero que la clase haya sido de su agrado y quedo a su disposición para cualquier comentario o duda. Me da mucho gusto que podamos conectarnos el día de hoy y seguiremos voy a preguntarle, si le parece bien, pregunto sobre lo que me pregunta aquí de no poder, no haber visto la clase pasada, pero pregunto si gusta y busco la posibilidad de informarle. Ahora me informo sobre la situación. Les agradezco mucho el día de hoy y de todos modos, yo quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración. Estoy a sus órdenes. Es un gusto. El compartir con ustedes. Les recomiendo que para la elaboración de los trabajos atiendan mucho los criterios de citación del formato APA y tengan cuidado con las cuestiones de atribución de titularidad o de autoría de las obras, que es un criterio muy importante a la hora de evaluar. Les agradezco mucho. Voy a preguntar con respecto de lo de la clase pasada, voy a preguntar para efecto de poder aclarar la situación.